Debido a las ondas de radio, así se escucha nuestro planeta desde el espacio. Todo el tiempo hay señales, comunicación. Esto es posible por un fenómeno natural, el espectro electromagnético. Este se debe a la radiación que emiten todos los astros del universo. La luz visible es solo una parte de toda esta radiación. Es la parte a la que es sensible el ojo humano, pero los astros también pueden emitir, por ejemplo, rayos gamma, rayos X, ultravioleta e infrarrojo, incluso lo que se denomina ondas de radio. Cuando el hombre descubre que puede explotar este recurso, crea instrumentos que dan paso a la comunicación masiva. Hay 4 elementos principales en la historia de la comunicación de masas: la tecnología, el contexto político, social, económico y cultural, el conjunto de actividades, funciones o necesidades sociales, y la gente constituida en grupos y clases. Is that really your idea of how to run a newspaper? I don't know how to run a newspaper, Mr. Thatcher. I just try everything I can think of. Charles, you know perfectly well there's not the slightest... La historia de los medios de comunicación modernos comienza con el desarrollo de la imprenta, ya que esta fue la primera herramienta que permitió la reproductibilidad técnica. La imprenta permitió el nacimiento de una nueva prensa. Las características principales del periódico como medio son su aparición regular, su carácter público y su finalidad de informar. Si lo comparamos con las otras formas de comunicación cultural, se caracteriza por el individualismo, una orientación hacia la realidad, tiene una utilidad fija y se adecúa a las necesidades de la clase burguesa urbana. La prensa se convierte en un negocio rentable, surge en su forma comercial, ya que las empresas monopolistas se dieron cuenta de su potencial y posibilidad de explotación por medio de la publicidad. Su contenido se volvió ligero y entretenido, es sensacionalista, se convierte en un medio para el chismorreo y tiene una enorme masa lectora. El libro también adquirió un carácter comercial. A este tipo de literatura se le dice basura y se caracteriza porque busca el entretenimiento. En sus historias abunda la fantasía. Tiene una localización social determinada. Hay prioridad en el mensaje sobre la forma y genera una asociación vicaria y de aislamiento por parte del lector. Para McQueen, la comunicación colectiva nace con el cine y la radio, ya que estos medios eran capaces de llegar a un gran número de personas. El cine inició como una novedad tecnológica. Transfería a un nuevo medio de distribución una vieja tradición del espectáculo. Fue una respuesta a la invención del ocio, tiempo libre y a la demanda de formas económicas y respetables, como lo es disfrutar el tiempo libre en familia. Proporcionó a la clase trabajadora algunos de los beneficios culturales de los que disfrutaba solamente la clase alta. El público culto se convierte en público consumidor de cultura. Unificó la tradición literaria y teatral. Tenía la capacidad de llegar a mucha gente de forma tan rápida que podía manipular la aparente realidad del mensaje fotográfico. Después de la Primera Guerra Mundial, buscando una homogenización cultural, la industria cinematográfica se americanizó. En un intento por desmasificar surge el cine de arte. El cine comercial genera las concepciones de escapismo, glamour y estrellato, Star System. Produce una participación personal en ficción e identificación con estrellas y protagonistas. Su nivel es de carácter internacional y nacional. McQueen aborda en conjunto a la radio y la televisión por sus similitudes. Give me a mic. Thank you. How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles. La radio surge en la década de 1920. Nace como un medio de entretenimiento individual que poco a poco se convirtió en familiar. Es un instrumento adaptado a las funciones de los jóvenes y muestra, sobre todo, un contenido actual y perecedero.
Es realista y serio, pero presupone un equilibrio entre la información y el entretenimiento. Tiene un largo alcance y lo caracteriza la inmediatez de sus mensajes. La televisión surge en 1950. Nace como un juguete y una novedad. Nunca fue planeada como una aportación seria, aunque al igual que la radio, después se convirtió en un servicio. El público de la televisión en comparación con el del cine es reducido y joven. Los contenidos son exógenos, ya que unifica los de otros medios. La presentación es en directo. El verismo es limitado. Tiene una fuerte regulación por las autoridades y por lo tanto es menos revolucionario. La distribución que maneja es del centro hacia la periferia. Sus funciones son políticas y populares. Llega a convertirse en un recurso familiar y tiene una gran demanda por ser de entretenimiento. El primero es el de libre competencia, el cual rige en México. Este modelo considera el espectro radioeléctrico como propiedad de la nación y su regulación está a cargo de un órgano, en este caso es COFETEL. Este se encarga de otorgar concesiones a cambio de impuestos por el derecho de antena. Esto deriva en un alto contenido publicitario para que el negocio sea rentable. Su contenido se basa en el entretenimiento y la regulación es estricta. Sin embargo, está dentro de un modelo comercial. El otro modelo es el de servicio público, predominantemente en países europeos como en Inglaterra. También considera el espectro radioeléctrico como propiedad de la nación y su financiamiento es por medio de impuestos. Al contrario del de libre competencia, los contenidos en este modelo están al servicio público, educativo y cultural para que la sociedad conozca sobre muchos temas. La publicidad es acotada y genérica y hay participación de la audiencia. Una de las primeras publicaciones mexicanas consideradas de entretenimiento fue el Diario Literario de México, de José Antonio Alzate, el cual se ocupaba de temas de utilidad pública. Posteriormente, en el Porfiriato, surgió El Fígaro como una de las publicaciones de espectáculos. Actualmente hay más de 300 periódicos en todo México, de los cuales no se imprimen más de 600,000 ejemplares diarios. Reforma imprime 146,309 ejemplares diarios, incluyendo sus extensiones El Mural y El Norte. La Jornada imprime 107,666 y El Universal 56,138 de lunes a sábado y 117,833 los domingos. El cine es configurado como industria debido a sus tres etapas: producción, distribución y exhibición. Surge en 1895 como invento de los hermanos Lumière y llega a México en 1896. Porfirio Díaz le abre las puertas del país al verlo como una excelente herramienta publicitaria. Desde sus inicios, sirvió como una forma de entretenimiento, sobre todo para las clases bajas debido a sus bajos costos. Con el tiempo, el cine comenzó a tocar la ficción. El primer filme de este género en México se llamó 1810 o Las Libertades, del director Carlos Martínez de Arredondo y Manuel Cicerón en 1916. Con el desarrollo de Hollywood, el cine se consolidó como espectáculo. Surge el western como un género con visión de aventura. A partir de este momento, el desarrollo del cine mexicano fue en aumento. Destaca la película de Fernando de Fuentes, Allá en el Rancho Grande, que introdujo el prototipo del ranchero mexicano en 1936. En 1941 comenzó la llamada Época de Oro del cine mexicano como consecuencia de la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial,
ya que este país proporcionó a México refacciones para los estudios, asesoría técnica y recursos financieros con la finalidad de que se hiciera una propaganda política donde se indujera al público a apoyar a los aliados. Era la tercera industria más próspera del país, después del petróleo y la minería. En este marco se estableció un Star System como el de Hollywood, del que formaban parte Pedro Infante, Pedro Armendáriz, Arturo de Córdoba, Dolores del Río y María Félix, entre otros. Destacaron películas como Una familia de tantas, de Alejandro Galindo, Nosotros los pobres, de Ismael Rodríguez, o María Candelaria, de Emilio el Indio Fernández, por mencionar algunos. A la sociedad de la época ya no le gustaban las películas de tipo ranchero, quería sentirse moderna y así fue como surgieron las cintas de temas urbanos. En 1953, con la finalización de la guerra, Estados Unidos deja de apoyar a la industria del cine en México y esta comienza a decaer, ya que debe volver a competir con Hollywood. México se vio obligado a producir 3 películas por semana, las cuales solo eran churros, ordinarios, vulgares y carentes de imaginación con los mismos temas. El Santo, Blue Demon y el Mil Máscaras se introdujeron en la cinematografía como personajes. Hay un deterioro en la renovación de productos. También aparece la televisión y el cine debe competir contra esto. Con la aparición de Mauricio Garcés, Cantinflas y Capulina, las películas tomaron un toque de erotismo y urbanismo. Se incluían desnudos y palabras obscenas, por lo cual se emprendió una campaña de censura. En el sexenio de Luis Echeverría, debido a la naciente crisis económica, el cine nacional tuvo un apoyo casi nulo, por tanto, las películas extranjeras tenían mayor exhibición y fueron muy bien recibidas por las clases media y alta. La cinematografía nacional se vio obligada a producir filmes baratos, comerciales y de baja calidad. Con López Portillo y el nombramiento de su hermana Margarita como directora de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, quien prometió libertad de expresión, el contenido se orientó hacia el cine de ficheras y de cabaret. La década de 1980, a falta de apoyo del Estado, surge una nueva industria cinematográfica caracterizada por producir películas de bajo costo en poco tiempo, con mala calidad y contenidos precarios. Aparece el cabrito western, cine producido en la frontera de México y Estados Unidos. Películas como Lola la trailera forman parte de este género. En los años siguientes, el cine mexicano tuvo que enfrentar la falta de apoyo por parte del gobierno, donde se fomentó la industria privada con la llegada del neoliberalismo, lo cual trajo como consecuencia que de 1991 a 1994 la cifra de producción de películas fuera demasiado baja, ya que se llegó a producir solo 4 películas anuales. En 1992, las salas de cine se renuevan ya que bajaron sus índices de asistencia y surgieron complejos como Cinépolis, Cinemex y Cinemark. Para finales del siglo XX, la cifra de producción de películas comenzó a aumentar y actualmente se producen 70 películas mexicanas en promedio según datos del Canacine del 2011, pero la mayoría de ellas no recuperan el dinero que se les invirtió. Por otro lado, México ocupa el 5º lugar mundial en asistencia al cine, pero como se puede ver en los datos, la mayoría va a ver películas de producción extranjera. La invención de la radio, gracias a los experimentos de Heinrich Hertz, Samuel Morse, Alexander Graham Bell y Marconi, se utilizó en un principio como una novedad tecnológica de radiófilos o radioexperimentadores. En 1921, la radio llegó a México por las inversiones de Emilio Azcárraga Vidaurreta. Representaba una sencillez técnica con grandes capacidades para transmitir debido a su ubicuidad. Asimismo, era una excelente herramienta publicitaria para los industriales de la época. En 1924, Raúl Azcárraga Vidaurreta inaugura la primera emisora, La Casa del Radio. En 1940 sucede la época de oro del radio con la exportación de programas y conductores. Era predominantemente musical, incluso se le denominó caja de música, modelo que persiste actualmente. La televisión se creó a partir de 3 segmentos: fotoelectricidad, fotografías descompuestas y ondas hertzianas.
Asimismo, a partir de experimentos realizados por Juan Jacobo Berzelius, Alexander Bain, Bakhmeliev y John Baer. La ventaja de este instrumento tecnológico fue su transmisión en directo. Desde la década de 1940 tuvo uso comercial, sobre todo en Estados Unidos. Los contenidos transmitidos eran meramente de entretenimiento, teleteatro, deportes y comedias. México fue un país importante en la historia de la televisión debido a la invención del sistema tricromático por parte del ingeniero Guillermo González Camarena en 1940. Empresarios como Emilio Azcárraga le ofrecieron financiamiento y recursos a cambio de concesiones. El Estado no estaba interesado en invertir ni en dar concesiones a empresarios. En 1948, el presidente Miguel Alemán recibe una carta de un grupo de intelectuales del INBA en solicitud para estudiar a fondo el asunto de la televisión. En consecuencia, el gobierno mandó una comisión integrada por Salvador Novo para el análisis y Guillermo González Camarena en la parte técnica a Inglaterra y Estados Unidos. Para Novo, la televisión surgía como una hija monstruosa del oculto coito entre el radio y el cine, es decir, una tecnología que le daba la profesión de divertir a su público dándole mucho y exigiéndole poco. Su crítica defendió la cultura letrada y la protección a los sectores populares. Asimismo, estaba a favor del sistema del monopolio de la televisión inglesa y que justifica su existencia por el interés cultural, educativo y especializado de sus contenidos. Sobre el modelo de servicio público de la British Broadcasting Corporation, afirmó que es la expresión de televisión más cercana hacia la inteligencia. Criticó a la televisión norteamericana por el carácter comercial de su sistema, en el cual los contenidos de la televisión son meros envoltorios de las mercancías que se desean promocionar. Por otro lado, Camarena recomendó la televisión norteamericana porque consideró que la imagen es de mejor calidad y así podrá ofrecer mejor entretenimiento a su público. Añadió que los aparatos receptores eran de más fácil adquisición en Estados Unidos. González Camarena concluyó que México estaba más adelantado con la experimentación en tecnología televisiva que en otras partes del mundo. Esto gracias a la iniciativa privada, por lo cual recomendaba que se la apoyara. Finalmente, el Estado se decidió por beneficiar a los empresarios y adoptar el modelo comercial de Estados Unidos, justificando esa decisión con el informe de Camarena. Así fue como en 1950, Rómulo O'Farrill inaugura su estación televisiva XHTV. Posteriormente, en 1951, Azcárraga Vidaurreta comenzó transmisiones con la XOW-TV en el Canal 2. Los primeros años de la televisión en México fueron difíciles debido a la falta de recursos por parte de los anunciantes, quienes no confiaban en ella. Sin embargo, poco a poco comenzó a consolidarse como el medio más rentable en cuanto a publicidad. Es en 1968, con los Juegos Olímpicos, cuando la televisión mexicana incursiona en las comunicaciones vía satélite al transmitir este evento a todo el mundo. Después de este evento, Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México se unen para crear televisión vía satélite, Televisa, bajo el mando de Emilio Azcárraga Milmo. En 1989 aparece Multivisión, la cual puso al servicio 25 canales. Aparece también el Canal 40. En ese mismo año, Hughes Corporation, la productora de satélites más grandes del mundo, dio origen a DirecTV, poniendo 68 canales en el mercado. En 1993 surge Televisión Azteca, la cual se privatizó al ser comprada por Grupo Salinas. 2 años después, el gobierno creó un organismo en el cual agrupaban al Canal 11 del IPN y el Canal 22 con grupos de radio y cadenas de televisión con cobertura estatal, operados por el gobierno local o universidades públicas, catalogados como medios públicos. La organización llevaba el nombre de Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, AC. A pesar de la variedad de canales, la oferta de contenidos era muy pobre puesto que había una enorme cantidad de canales especializados, por ejemplo, en películas. Asimismo, al crecimiento exclusivo de señales, los géneros se entremezclaron. La información se confundió con la editorial y adoptó un carácter de espectáculo. Los anuncios parecían testimonios y los documentales se volvieron dramáticos. En México, la televisión es el medio de comunicación de más impacto. El 91% de los hogares tiene un televisor en casa. El Distrito Federal tiene el porcentaje más alto con 97.7% y Chiapas el más bajo con 69.1%. La televisión es vista en promedio 4 horas y 23 minutos diarios. Las telenovelas es el contenido mayormente visto, seguido de los programas cómicos, deportes y noticias. El canal más visto es el 2 de Televisa. Operan 4 empresas privadas con ramificaciones internacionales: Televisa, TV Azteca, Multivisión y CNI, 2 canales del Estado y 21 sistemas locales que dependen de los gobiernos estatales.
Solo Televisa y TV Azteca obtienen el 75% de los ingresos de publicidad y más del 50% de la audiencia. Desde el punto de vista económico, la televisión también es hegemónica en materia de medios, pues el 59.6% de la inversión publicitaria va a la pantalla chica, el 11.5% a los periódicos, el 10.2% a la radio, el 6.2% a las revistas, el 6% a los anuncios exteriores, solo el 2.9% a la televisión de paga y a internet el 0.6%.